Bueno, Buenas noches a todos, todas. A nombre del Instituto Ribagüero, les doy la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan vía Zoom y desde nuestro Facebook Live. Soy Adriana Scaletti Cárdenas, subdirectora del Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde estamos comprometidos desde hace más de 70 años con la investigación y difusión de las disciplinas humanísticas y la cultura peruana. A 34 años del descubrimiento de las tumbas de Zipán, un 20 de julio de 1987, ¿cuáles son los efectos de este hecho en la cultura y la identidad étnico-regional de la costa norte? Discutiremos hoy este tema a partir de perspectivas históricas y arqueológicas, y para ello contamos con la presencia del Grupo de Investigación Espacio, Cultura e Historia en los Andes y de algunos de los destacados investigadores adscritos al mismo. Para empezar, entonces, los dejo con Marta Bell, quien dirigirá el evento. Marta, por favor. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al conversatorio Descubrimiento de Zipán en la historia de la costa norte, cultura e identidad regional, organizado por el Grupo de Investigación Espacio, Cultura e Historia en los Andes, Escucha, el Grupo Escucha de la PUC en conjunto con el Instituto Ribagüero. Soy Marta Bell, profesora de Geografía y Medio Ambiente en el Departamento de Humanidades PUC, miembro del Grupo Escucha. Esta noche hemos coordinado el evento para conversar y reflexionar sobre una pregunta exploratoria que es a 34 años de descubrimiento de las tumbas. Disculpen, estoy viendo. A 34 años de descubrimiento de las tumbas de Zipán, que justamente fueron descubiertos en julio de 1987, ¿cuáles son los efectos de este hecho en la cultura y la identidad étnico-regional de la costa norte? Es una pregunta de especial interés para nuestro grupo en el desarrollo de nuestros proyectos de investigación interdisciplinaria, aplicando perspectivas arqueológicas, históricas, geográficas y lingüísticas al tema de la importancia del pasado prehispánico en diversos aspectos de la vida cultural y territorial del norte del país. También consideramos que es una pregunta de interés público general. Estamos todos muy interesados en los legados de los grandes hallazgos arqueológicos y es importante volver a evaluar la gestión del patrimonio histórico y cultural. Muy rápidamente, la dinámica del evento será la siguiente. Tenemos dos panelistas especialistas, Ignacio Alba, arqueólogo, y Raúl Asensio, historiador. Ambos van a exponer unos 20 minutos. Luego, dos miembros del grupo Escucha, Rafael Vega Centeno, arqueólogo, y Teresa Vergara, historiadora, van a hablar unos 10 minutos cada uno. Finalmente, tendríamos tiempo para preguntas del público. Por favor, pueden colocar sus preguntas en el chat durante las exposiciones y yo me encargo de recopilar y presentarlos al final. Mil disculpas. Mi conexión está un poquito entrecortado, así que voy a probablemente tener mi cámara apagada, pero estaré presente. Y finalmente, creo que, bueno, como Sandy está indicando en el chat, el Instituto Ribagüero les da la bienvenida y agradece su participación en este evento virtual. Por favor, como ella dice, incluir sus preguntas en el chat y trataremos de contestar y discutir y conversar a todos. Bueno, muchas gracias. Pasamos primero al
primer expositor, tenemos el gran placer de contar con la participación de Ignacio Alba. Es arqueólogo de la Universidad Nacional de Trujillo, egresado con la tesina Iconografía zoomorfa en el contexto del viejo señor de Zipán y licenciado con la tesis Cumbemayo, Centro Ceremonial de Culto de Agua en Cajamarca. De 2007 a 2012 dirigió el proyecto arqueológico de Cerro Ventarrón, proyecto del Ministerio de Cultura que permitió identificar el origen de la complejidad social en la costa norte del Perú. Además, es diplomado en Industrias Culturales y Negocios Intrusivos, con estudios adicionales de museografía y fotografía profesional. Ha recibido diversos reconocimientos por su labor de investigador, ha publicado estudios varios sobre simbolismo e iconografía de los contextos funerarios de Zipán, sobre yacimientos de arte rupestre vinculados con el paraje sagrado y el culto de agua, al culto al agua, perdón, y bueno, en ediciones de difusión nacional y extranjera. Así que muchas gracias por su presencia. Ignacio, estamos muy emocionados para escuchar la ponencia. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Felicito al Instituto Río Agüero, felicito la gran organización que están teniendo. Espero poder completar, pues, en los contados minutos que tenemos, una exposición lo más completa posible sobre el descubrimiento de Zipán en la historia de la costa norte. Bueno, hay que partir del contexto geográfico, que es lo que hacia donde se orienta finalmente la reflexión de la ponencia. Lambayeque es una región que se caracteriza por la falta de cordillera, de tal manera que estamos en la única zona de mayor convergencia cultural, dada esta enorme falla, esta abra que tenemos y que conecta precisamente la región de la costa de Lambayeque con la región del Marañón. Detrás del Abra de Porcuya se encuentran pues los afluentes que conducen al Marañón y al Amazonas. Entonces estamos pues en una región privilegiada que caracterizó los desarrollos tan tempranos y tan longevos que se dieron y continuos que se dieron en esta región. Bueno, esta región, pues, con la cantidad de yacimientos atrajo a fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, a uno de los precursores de la arqueología peruana, que es Heinrich Brüning. Gracias a su aporte, gracias a la prácticamente donación, bueno, vendió al Estado peruano su colección, se crea el primer Museo Nacional Regional. Un museo que a partir de los años mediados de los 70 recibe como director a un arqueólogo egresado de la Universidad de Trujillo, de las primeras promociones de la Facultad de Arqueología de la Universidad de Trujillo, y se encarga pues ya no solamente de mantener, digamos, una exposición museográfica, sino de hacer investigación con pequeños fondos como la Fundación Ford, ¿no? Para hacer investigación en los sitios que de acuerdo a su estudio buscaban pues el origen quizás una órbita Kupiznik, Chavín, ¿no? Un problema muy, digamos, técnico, científico respecto al origen de la civilización en la costa norte y en esta región del Perú. Los hallazgos, con auspicio del Instituto Arqueológico Alemán, la investigación se concentró entonces en estos periodos. Al mismo tiempo, Walter Alba, de quien estoy hablando, todas las, digamos, los resultados de la excavación los convirtió en una exposición museográfica, remodeló la exposición del Museo Brüning con muy buen trabajo de museografía, de tal manera que se exponía ya una secuencia que partía de los hallazgos. Paralelamente, el museo se convertía también en una plataforma de investigación para arqueólogos que venían como Chris Donan, que trabajó en Chotuna, ¿no? en los años 80, pero en un territorio, como hemos visto, tan vasto, con una insospechada desarrollo y presencia cultural, los hallazgos, como los que habían alimentado incluso la colección del Museo Brüning con el anterior director Fernández de Córdoba, como los de Frías, por ejemplo, ¿no?
eran frecuentes. Muchas veces, hasta hace algunos años, en Lambayeque siguen apareciendo hallazgos furtivos que ni siquiera llegan a las noticias, ¿no? Si no fuera por algunos que ahora se contratan vigilantes en algunas zonas, no se supiera pues de saqueos que han sucedido hace poco, ¿no? Zipán fue uno de esos casos, era una plataforma funeraria que estaba cerca a un centro poblado, es casi la constante, los centros poblados crecen, la profanación se realiza casi de manera sistemática, eso se comprobó cuando se empezó a hacer la excavación del sitio profanado, ¿no? Centenares de pozos de huaqueo en las zonas funerarias populares, y el mausoleo funerario también había sido saqueado sistemáticamente a través de años por las familias que vivían cerca. Estaba relativamente cerca de la población, pero las familias que vivían al lado habían saqueado tumbas de menor jerarquía que la del señor de Zipán y la tumba saqueada, pero se conocía que esa huaca tenía tesoro, ¿no? Entonces una familia, los Bernal, parece que se organizaron, eran varios hermanos, tenían un poco de capital y realizaron pues un saqueo a gran escala y lograron encontrar una tumba que parece ser la más rica de todo el conjunto, ¿no? Varias piezas fueron saqueadas, la policía, era la época del terrorismo, ¿no? Estaban infiltrados los policías de investigaciones en el pueblo y notaban pues un movimiento extraño. La gente pagaba en las cantinas, se sabía que habían lentejuelas de oro circulando por ahí, entonces la policía llegó como policía de investigaciones a la casa de la madre de los huaqueros y logró decomisar este lote de piezas que entregó al director del Museo Bruning. Felizmente había, como digo, esa institución, ¿no? Si no, la historia hubiera sido distinta. Y inmediatamente, al ver esa calidad de objetos, Walter Alba se movilizó hasta Zipán, ¿no? Son distancias más o menos cortas, estamos hablando de 45 kilómetros. Zipán se sitúa en una zona intercuenca, en un punto intervalle entre el valle de Lambayeque y el valle de Saña. Son dos grandes plataformas, probablemente ceremoniales, una plataforma menor que tiene funciones funerarias. Ahí, de la fase media es donde procedió esa tumba saqueada, y la investigación logró encontrar pues hasta ahora 16 tumbas. El forado de los huaqueros era casi vertical, habían seguido, parece, las ofrendas que habían sido colocadas, ¿no? Hay varios niveles de ofrendas conmemorativas en una tumba, entonces parece que habían seguido los grupos de ofrendas y habían tomado, digamos, la cámara por un costado. No habían descubierto toda la forma de la estructura de la cámara, habían algunas esquinas que habían quedado no saqueadas y ahí se encontraron algunas piezas, con la esperanza de quizás en medio de un saqueo devastador encontrar una tumba. Se iniciaron las investigaciones con auspicio de la Fundación Bacus, y el 20 de julio se llegó a encontrar por fin, se empezó a develar la tapa de lo que sería el ataúd de este dignatario, el primer dignatario del antiguo Perú reconocido científicamente, ¿no? Hemos tenido pues decenas de tumbas saqueadas desde la colonia, y era la primera vez que un equipo de científicos se acercaba a revelar objetos de tal calidad artística y composición técnica, que lamentablemente esto en manos de saqueadores desaparece, ni siquiera se dan cuenta que existe, porque se pulverizan al momento que los sacan a medianoche, los meten en sacos, ¿no? Entonces pudimos pues, reconocer, los arqueólogos pudieron reconocer objetos de una calidad absoluta, e inmediatamente reconocer su correlación con los relatos iconográficos, la cacería de venados, por ejemplo, ¿no? Entonces se empezó ya a entender, a leer la iconografía con otros ojos. Los señores participaban de estas ceremonias, que eran ceremonias pues de ciclos calendáricos, ceremonias vinculadas a la propiciación de la agricultura, como el caso, por ejemplo, de estos collares de maní, los collares de cuentas de concha, de turquesa, que se tuvieron pues que diseñar metodologías para poder rescatarlos. Un juego de coronas que hablan de dos funciones alternas del mismo personaje, relacionado seguramente a las dos deidades, a las dos oposiciones del sistema mítico político. Los cetros en la mano, uno izquierda, otro derecha, la organización de los objetos en un eje que representa pues el centro del cuerpo, a la izquierda la plata, a la derecha el oro.
y las representaciones pues vinculadas a estas deidades que tienen unas reminiscencias antiguas, ¿no? De los moches prácticamente son un renacimiento, se empezó a entender recién también eso, que los moches son un renacimiento de las antiguas civilizaciones del formativo, del periodo anterior. Un compromiso complejo fue asumir el rescate lo más íntegro posible de los osamenta. Había un poco el dilema de rescatar más los textiles, ¿no? Habían especialistas que pedían más bien ocuparse de los textiles, por lo tanto sacudir los huesos y guardarlos en bolsas. Lo que se debatió y finalmente se tomó la decisión de poder rescatar el cuerpo para poder exhibir o tener, digamos, la presencia de ese primer dignatario de alguna manera íntegra. Bueno, entendemos pues que ocupa el nivel más alto de las jerarquías de esta sociedad, que era prácticamente una diarquía. A partir de los hallazgos se ha podido entender que eran varias figuras de poder. No solamente se encontró, digamos, el señor Rexipán ocupa la última dinastía, la tumba saqueada era digamos, el medio, ¿no? Como decir el padre, el señor, el hijo, y se encontró la tumba de lo que sería el abuelo, el viejo señor, con unas imágenes que más que vinculadas a la guerra ritual, hablan de una cosmogonía muy compleja, donde se explica una suerte de cuadro evolutivo y de la sustancia de cada uno de los seres que ocupan tres niveles del cosmos, los peces, los buitres, los murciélagos, son símbolos de las tres, el agua, el arco iris y la Vía Láctea. Y también se encontraron por primera vez, pues, vegetales, ¿no? Que hasta ese momento se pensaban de otra forma, se pensaban que eran papayas, finalmente resulta ser, parece un fruto muy importante, el uyuchu, esa pequeña nuez, que podría dar una interpretación un poco distinta al tema del sacrificio sangriento, podría ser más bien una metáfora de algún ritual de intoxicación chamánica. Bueno, hasta ahí la importancia del descubrimiento. Yo mismo he investigado estos temas de simbolismo, por eso me he extendido un poco en eso, pero el impacto fue inmediato, ¿no? Desde el mismo descubrimiento, en la National Geographic accedió a la primicia, se trabajó con ellos, vimos el trabajo impecable que realizaron sus dibujantes, sus fotógrafos, a una escala increíble, y la repercusión a su vez fue mayor en el mundo, ¿no? Se interesaron pues todos los medios, y finalmente con tal apertura, con tal interés, se pudo movilizar la cooperación internacional en los temas, por ejemplo, de conservación, para un hallazgo que nunca antes había sido, digamos, realizado. O sea, se tenían que tratar objetos que nunca antes se habían recuperado. El Instituto Arqueológico Alemán, se logró llevar los objetos a Alemania para hacer una restauración de la tumba solamente del señor de Sipán, de los principales objetos, en el Museo de Mainz. Y finalmente se prepararon técnicos allá y el conjunto de objetos que, junto con el cuerpo del señor de Sipán, porque allá mismo también se analizaron las telas que estaban pegadas al esqueleto, llegó la osamenta el año 83, el año para también prever un poco la posibilidad de nuevos saqueos que tanto daño hacen. Se crearon ya el año 92 los grupos de protección arqueológica desde el Museo Brüning para organizar a las comunidades y realizar la protección de los sitios, concientización, se lograron donativos para que esta gente se organice y de alguna manera evite que se produzcan otros saqueos. Al mismo tiempo, algunas piezas que habían sido saqueadas de esa primera tumba, de la tumba saqueada, retornaron, fueron decomisadas a través de operaciones del FBI, y en el Perú se dieron leyes para poder evitar también pues, el comercio de las piezas de Zipán, que habían muchas, un lote grande salió al extranjero y otro lote fue adquirido por un coleccionista privado en Lima, Enrico Poli. Bueno, las piezas de Zipán se llevaron a una exposición itinerante en Estados Unidos con el fin de recabar fondos para poder impulsar la construcción de un museo que esté al nivel del hallazgo, ¿no? Habían pues
bastante oposición dentro del Congreso con hacer gastos. La cultura siempre se ve como la última rueda del coche. Pensaban que alguna casona por ahí en Chiclayo se podía habilitar, de repente algún local de un banco, ¿no? Para ahorrar, entre comillas, pero finalmente con un esfuerzo muy insistente, ¿no? De mi madre ahí, con algunos congresistas como María Ofelia Cerro, lograron, con apoyo también del arquitecto Celso Prado, que había donado el proyecto del museo, se logró, después de casi 3 años de gestión en Lima, construir el Museo Tumbas Reales de Zipán en Lambayeque, donde con todas las comodidades, todos los servicios, se puede exhibir el hallazgo completo. El museo, cuando se libera el acceso, o sea, se hace gratuito en algunas temporadas, sobre todo en la inauguración, que fue varios meses gratuito, congregó cantidad de gente local, ¿no? Que trataba de entender, de llegar por fin al conocimiento de su propia cultura. Es lo que se muestra en el museo. Se ha logrado una de las mejores museografías, es considerado uno de los mejores museos de América por varios especialistas, y como remate de la exposición existe esta sala real donde se presenta la corte del señor de Zipán, para lo cual pues se realizó un trabajo muy arduo de búsqueda de los modelos que tenían los rasgos de esa cultura, ¿no? En Lambayeque pues está la comunidad de Morrope, que es prácticamente un relicto de la cultura mochica, de los descendientes de la cultura mochica. Bueno, mi madre se dedicó a este trabajo y literalmente dio la vida, murió haciendo ese trabajo, no pudo ver concluida su obra, pero se esforzó como nadie. Y finalmente el resultado es este, no solamente mostrar los objetos, sino también revivir el espíritu de esa raza, del pueblo que construyó, que vivió y gobernó bajo esas fórmulas filosóficas, digamos, ¿no? Últimamente se han hecho esfuerzos por reconstruir el rostro del señor de Zipán, se ha logrado este resultado. Eso es lo que se viene haciendo con varios personajes, que es una forma interesante de acercarnos a la reconstrucción digamos, de la persona, que es de la manera más importante como se permite identificar y sociabilizar el hallazgo. El museo es un éxito, tiene pues esos rangos de asistencia, ¿no? Están bastante altos y estables. Se ha construido un laboratorio, uno de los más importantes para la restauración de metales, y esta es una parte necesaria e importante. Se ha construido un espacio para la producción y muestra y venta de artesanías, de alguna manera mantener las tradiciones que estas comunidades de Morrope y varias comunidades de Lambayeque los mantienen muy activas, ¿no? Y que no hay espacios para donde eso se revalore y tenga un marco como el museo. El museo cumple con esas funciones tanto como con las funciones educativas, que finalmente se reconocen como las funciones, digamos, modernas del museo. El museo es un ente educativo más que un ente expositivo. Y además también el museo ha prestado varias veces el espacio para conciertos de gran envergadura. Hay mucha producción alrededor, desde historietas para niños, documentales, algunos hechos por Walter Alba, otros por novelistas incluso norteamericanos, especialistas en los temas de tráfico, de antigüedades. Hay otra parte también pues lúdica, ¿no? Digamos el modelo, la historia pega. El señor de Zipán ha generado un movimiento y además es bastante estética, ¿no? La estética de Zipán ha generado pues toda un movimiento, pero también obras públicas como el Paseo de Ortuque, que tiene centenares de imágenes en lo que se considera el museo al aire libre más grande del Perú, incluso algunos lo exageran un poco más, ¿no? Pero son centenares de imágenes, desde el Ventarrón hasta la leyenda de Nailán y la colonia, incluso todo con esculturas. Bueno, la repercusión se da a todo nivel, ¿no? Universidades, cajas de crédito, empresas agroindustriales, hasta la distribuidora de gas, y una serie de negocios, pero también una influencia en el arte, en los artistas locales, y también incluso en estos artistas que hacen polos para que distribuyen en todo el Perú, ¿no? Con temas peruanos.
El año 2007 hubo un repunte, había una compañía española que quería hacer un documental. El 2007 financió tanto el documental como la investigación de una tumba que quedaba pendiente en Zipán. Se encontró la tumba 14, que corresponde a otro personaje de seguro un rango un poco menor, con una corona de un tipo específico, o sea, de una de las parcialidades, pero también a partir del 2007 se retomó la investigación que había sido interrumpida por la construcción del museo y se llegaron ya a encontrar las tumbas más profundas, o sea, de las fases más tempranas de la cultura moche, construyéndose un museo de sitio en Zipán mismo y varias obras, varias infraestructuras para uso social, comedores, restaurantes, talleres artesanales, ¿no? Para que también la comunidad esté, digamos, el desarrollo esté dirigido a la comunidad. Bueno, los hallazgos en Lambayeque son numerosos y siguen ocurriendo. Un investigador canadiense, Steve Burriet, trabajó en un templo que es secundario, pero que está conectado a Zipán por ese intervalle en el Valle Contiguo de Saña, una plataforma mucho más pequeña, y ahí al pie de la plataforma encontré una tumba que corresponde a un personaje de un rango medio. Entonces, con todas estas investigaciones se puede entender pues, que Zipán era un centro principal junto con Batán Grande, y las redes de riego permitieron pues una estructura, un desarrollo económico y un manejo político en una doble cuenca, en un sistema hidráulico mayor que luego fue ampliado en las épocas siguientes, ¿no? Entonces se puede tener ya una lectura más compleja, más completa de lo que sería la cultura en todo el territorio. Años después del descubrimiento de Zipán, una de las repercusiones puede haber sido que las empresas, los filántropos estuvieron dispuestos a invertir en grandes monumentos de la cultura moche, quizás también con la esperanza y la idea de poder encontrar tumbas de ese mismo nivel, tesoros que finalmente se pueden constituir en grandes museos, en grandes empresas culturales prácticamente. El Museo de Huaca la Luna, por ejemplo, es un ejemplo de eso. En el Huaca el Brujo pasa lo mismo, es una asociación público-privada, entonces ya existe por parte de los privados un interés, ¿no?, en la cultura mochica, porque se sospechaba pues de una grandeza, posibilidad de hallazgos que sean atractivos y generen un impulso turístico en el norte que compense o que finalmente también se beneficie con los derivados que quedan de turismo del Cusco. Y la posibilidad de tener una estación también de verano acá en Perú para poder atender al turismo de esa época, que es difícil en el Cusco. Bueno, en ese sentido, el descubrimiento pues, de la señora de Caos sienta también un precedente, porque se entiende que el poder político no solamente estaba concentrado, como en otras culturas del mundo, en el patriarcado de una forma masculina, sino que existen unos sistemas de poder en Moche que son bastante jerárquicos, abiertos y duales, en el sentido que hay diarquía, pero dentro de eso también hay unas divisiones donde las mujeres tienen una participación importante. Y al mismo tiempo que se resolvía el tema Moche a esa escala, otros investigadores como Shimada, que tenían décadas investigando, hicieron hallazgos siguiendo también datos de tumbas casi guaqueadas, ¿no? Se había salvado una tumba muy grande de grandes profanaciones que se hicieron en la década de los 60 por la familia Aurich en Batán Grande. Entonces, siguiendo esos datos, Shimada pudo ubicar una tumba intacta a la que los huaqueros no habían accedido, y con ese hallazgo se construyó el Museo de Tucumé, de Sicán, y Tucumé, Torheyerdahl, atraído por el descubrimiento de Zipán, visitó el hallazgo y se animó a invertir, a desarrollar varias temporadas de excavación. Él pensaba extender su excavación más tiempo, parece que no lo convencieron mucho los resultados y finalmente el proyecto ha pasado a manos del Estado. Bueno, con todo esto, lo que vale decir es que los hallazgos pues, de Zipán sirvieron para conocer prácticamente la importancia que tuvo Lambayeque, ¿no?, en el desarrollo de la cultura mochica y del norte del Perú, con ese territorio abierto, con convergencia cultural, con gran interacción.
Los hallazgos, como hemos visto, el reciente, de los de Tucumán, ubican pues los periodos finales. Pero lo que faltaba comprender era más de la mitad de la historia, que era lo que Walter Alba había comenzado investigando. Finalmente, esos descubrimientos, en parte gracias a toda esta dinámica de investigación que se ha generado a partir de Zipán, fueron hechos por mi persona en el sitio de Ventarrón, que está muy cerca a Zipán, prácticamente es el Valle Bajo. Zipán está en el Valle Medio, Zipán está acá en el Labra, el Ventarrón está en el cerro central dentro del valle, y es ahí en un territorio donde era posible una aprehensión de una lógica cosmogónica, de formas circulares, escalonadas, que fueron convertidas luego en un mensaje iconográfico muy potente, es donde surge esa tradición cultural que luego va a derivar en Mochica, ¿no? Vemos los rasgos, estos colores, rojo y blanco, las formas circulares y escalonadas, que son símbolos que se transmiten también, incluso con la cacería de venados casi calcada, en la cultura mochica milenios después. Entonces, no solamente el trabajo que realizamos en Ventarrón ha podido descubrir el origen, sino lo que faltaba para entender el proceso civilizatorio en ese valle, el periodo formativo, es decir, hemos completado ya toda la secuencia cultural de Lambayeque con los hallazgos de Ventarrón y Coyut. Coyut pertenece a la cultura cubisnique y tiene las características pues, que podrían hacernos entender el origen de Cupiznique en la costa norte, ¿no? Prácticamente es un derivado de Ventarrón. Están los mismos símbolos de color rojo y blanco como los huesos y las carnes, que son símbolos de un concepto bastante complejo. El dios araña, que es el mismo dios que existe en Zipán. Y finalmente los hallazgos, como en el caso de Zipán, atraen una serie de desarrollo, crecimiento alrededor, que como arqueólogos, incluso sin contar pues ¿no? con los medios, comprando arcilla para que los niños hagan arcilla en las clases de verano, y mis hijos viviendo ahí, porque yo vivo en el sitio arqueológico, nos hemos dedicado como familia a tiempo completo. Incluso, bueno, lamentablemente yo ya no puedo trabajar por un tema ahí legal con el Estado, pero cuando se trabajó, cuando trabajé hice todo lo posible hasta que incluso el sitio fue incendiado, ¿no? O sea, yo no trabajo desde el 2003 en el sitio, y el sitio ahora pues no es nada de lo que estoy mostrando, ¿no? Lo que estoy mostrando es lo ideal. Realmente hay mucho abandono, hay mucha negligencia en el manejo de puestas en valor que cuando no habían fondos funcionaban bien, como el caso de Zipán, y ahora que existen todos los fondos y toda la plataforma del Estado funcionan mal al punto de que se incendian y están totalmente abandonados. Ese mural Cupiznique prácticamente se ha destruido, ¿no? Como si estuviéramos en la época que se descubrió Garagay. Bueno, un poco entender esto, ¿no? Que si educamos, si generamos como plataformas, como sitios arqueológicos, como museos, como plataformas educativas, generamos recursos educativos y generamos identidad, lo que vamos a lograr es finalmente darle y concederle la riqueza de la industria, de las industrias creativas a estas comunidades, que finalmente la riqueza es su propia cultura, a punto de desaparecer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fue un recorrido muy rápido por una historia bastante complicada y de hecho interesante. Ahora pasamos, bueno, es un placer pasar al siguiente expositor, el historiador Raúl Asensio. Raúl es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Cádiz, en España. Es investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, donde también es editor de fondo editorial. Ha trabajado diversos temas de historia cultural y social de Perú. Tiene un largo currículo, pero entre sus trabajos recientes se encuentran dos libros, Señores del Pasado, Arqueólogos, Museos y Huaqueros en el Perú, publicado en 2018, y El Apóstol de los Andes, el culto a Tupac Amaru en Cusco durante la Revolución Velasquista, publicado en 2017.
En la actualidad se encuentra preparando un nuevo libro sobre los dilemas y controversias de la reconstrucción de Cusco tras el terremoto de mayo de 1950. Bienvenido, Raúl. Le dejo su palabra. Gracias, Marta. Otra cosita, no se olviden de colocar sus preguntas para Ignacio Alba en el chat y luego también para la ponencia que viene. Gracias. Gracias, Marta. Gracias también a Adriana y a Teresa por la invitación para estar hoy acá compartiendo con todos ustedes esta presentación. Lo que les voy a presentar es un capítulo, el último capítulo de... El último capítulo de uno de los libros que acaba de mencionar Marta, Señores del Pasado, Arqueólogos, Museos y Huaqueros en el Perú. Voy a tratar de conversar en unos minutos sobre las repercusiones que tuvo en el plano social y en el plano político e intelectual el descubrimiento de las tumbas reales de Zipán en 1987. Ignacio ya ha contado un poco la historia del descubrimiento, ha contado sobre el impacto importante que tuvo en términos científicos y sobre la gran repercusión que tuvo el descubrimiento del señor de Zipán, no solamente en Perú, sino a nivel internacional. En este sentido, el descubrimiento realizado por Walter Alba fue desde el principio un descubrimiento de muy alto perfil mediático. Fue un descubrimiento cubierto por la prensa internacional, gracias al trabajo principalmente al principio de National Geographic, y además, a diferencia de otros descubrimientos arqueológicos realizados en Perú en las décadas anteriores, fue un descubrimiento arqueológico que muy rápidamente fue apropiado por las autoridades, sobre todo por las autoridades nacionales, para convertirlo en un emblema del Perú. El señor de Zipán, desde una fecha muy temprana, comenzó a despertar el interés de las autoridades. Ustedes pueden ver acá las fotografías de Walter Alba con los 3 presidentes de la República de aquellos años, con Alberto Fujimori, con Alan García, que era presidente en el momento del descubrimiento, y con Alejandro Toledo, que fue presidente en el momento de la inauguración del Museo de Tumbas Reales, de esta primera etapa. Además, el señor de Zipán, como también nos ha mostrado Ignacio, desde muy pronto comenzó a jugar un papel importante dentro de la diplomacia cultural del Perú. Es decir, de la manera en la que el Perú, a través de su cultura, trataba de mejorar relaciones con otros países y de posicionarse en el difícil contexto en el que atravesaba el país en ese momento. Recuerden que el momento del descubrimiento del señor de Zipán coincide con el momento álgido de la violencia política y también con el momento álgido de la crisis económica del primer gobierno de Alan García. Era un momento en el cual el Perú dependía en buena medida para salir adelante de la buena voluntad de otros países, y en este sentido el señor de Zipán jugó una suerte de papel central dentro de esta diplomacia cultural. El señor de Zipán viajó a diferentes lugares, a los Estados Unidos, viajó al Japón, para recabar fondos y para mostrar al mismo tiempo al Perú. En esta fotografía que está en la parte superior, a la derecha, ustedes pueden ver a Walter Alba durante la Exposición Universal de Sevilla de 1992, en la cual también estuvo presente alguna parte de las piezas encontradas. Esto hizo que el señor de Zipán se convirtiera desde muy pronto en un emblema de la peruanidad. De hecho, lo sigue siendo hasta la actualidad. Si ustedes abren sus propios pasaportes, van a encontrar que en varias de las páginas del pasaporte está el señor de Zipán, junto con otros íconos emblemáticos de la peruanidad. Pero además hay un segundo momento, a partir del año 2000 aproximadamente, en el que los descubrimientos arqueológicos de la costa norte, comenzando por las tumbas reales, se convierten también en el eje de un gran proyecto estratégico para el gobierno peruano, que apuntaba a descentralizar el turismo, creando un foco complementario para el turismo internacional en la costa norte, que fuera complementario al turismo de la Sierra Sur y sobre todo el turismo centrado en el eje entre Cusco y Machu Picchu. La idea era articular en torno a los descubrimientos arqueológicos un segundo polo turístico que atrajera turistas extranjeros y que permitiera desconcentrar y expandir la riqueza generada por el turismo. Esto se va a hacer, en primer lugar, en la punta de lanza, va a ser, como nos ha mostrado Ignacio, la inauguración del Museo de Tumbas Reales, pero es solo el primero de un conjunto de museos que se va a abrir en Lambayeque y en La Libertad durante la primera década de este siglo. En 2002 y 2014 se abren todos estos museos que ustedes ya conocen. Está el Museo de Magdalena de Cao, el Museo de Sicán, en Ferreñafe, Huacarrajada, etc. La idea, como les digo, era descentralizar el turismo generando un segundo polo de atracción complementario al Cusco. En realidad,
en este propósito de generar este segundo polo turístico, las cosas no salieron como se pensaba. Si bien efectivamente el Museo Tumbas Reales se convirtió en uno de los más visitados del Perú, ustedes pueden ver en el gráfico que está a la derecha cómo ha tenido aproximadamente 160.000 visitantes al año de turistas nacionales desde la década de 2000 hasta la actualidad prácticamente. Sin embargo, el interés que inicialmente generó en los turistas internacionales fue decayendo con el tiempo. El Museo Tumbas Reales se ha convertido en la actualidad en básicamente un museo sobre todo para el público peruano, para el público lambayecano, más que un gran museo internacional. En este sentido, esto no tiene que ver, no se trata de decir que hay una responsabilidad por los gestores del museo, sino que tiene que ver con la propia estructura del mercado turístico peruano y con la propia estructura de los viajes, de cómo están pensados los viajes al Perú. Pero si ven acá, lo que pueden ver es cómo la concentración de turistas extranjeros en el circuito de la costa sur, de la Sierra Sur, perdón, se ha mantenido en torno al 75% desde la década de 2000 hasta la década, el último dato acá es de 2013, pero sigue igual en la actualidad. Es decir, tenemos que, pese a todos los esfuerzos realizados para este gran proyecto de descentralización del turismo articulado en torno a los museos arqueológicos de la costa norte, el propósito no se ha logrado en términos de descentralización turística. Seguimos teniendo hasta la actualidad un mercado turístico profundamente concentrado en Cusco. Ahora bien, que no se ha cumplido este objetivo turístico, sin embargo, y creo que acá viene la parte más interesante, se ha producido todo un proceso de apropiación del pasado prehispánico y de incorporación dentro de las narrativas de identidad de la población de la costa norte y sobre todo de la población lambayecana. Creo que esta es la parte más interesante en cuanto a la repercusión social que ha tenido el descubrimiento, en primer lugar, de las tumbas del señor de Zipán y luego toda la revolución arqueológica en la costa norte durante las décadas de 2000 y 2010. Tenemos en primer lugar que la mochica se ha convertido en la actualidad en un recurso y un resorte para repensar la identidad regional, para repensar qué es Lambayeque y sobre todo qué es Lambayeque en comparación con otras regiones del Perú. Desde muy pronto y sobre todo a partir del año 2000, sobre todo con la creación de los gobiernos regionales, parte de la élite política lambayecana se apropió del pasado prehispánico para pensar la identidad regional. Ustedes pueden ver en esta lámina que está acá varios de los escudos de las municipalidades, de las provincias, e incluso el que fue durante un tiempo el escudo del gobierno regional de Lambayeque, como todos ellos incorporan ahora elementos prehispánicos. Es decir, lo prehispánico se ha convertido en una suerte de estrategia, un resorte y un recurso para hablar del nosotros lambayecano. Esto apunta sobre todo a un contexto político en el cual la costa norte y Lambayeque estaban tratando de afianzar su propio gobierno regional y tratando de afianzar su propia identidad regional frente a otras partes del país. Entonces lo que vamos a encontrar es que se produce una ancestralización de la identidad nacional, pero además también se produce una estrategia de diferenciación frente a otras regiones. El viejo discurso que diferenciaba la costa y la costa frente a la sierra, ahora se reinterpreta y se sigue manteniendo esta diferencia, pero si antes era costa indígena o costa de raigambre, perdón, sierra de raigambre prehispánica versus costa de raigambre hispánica o mestiza, ahora lo que tenemos es una oposición entre sierra vinculada a lo quechua, costa norte vinculada a la mochica. Es decir, tendríamos una suerte de dos tradiciones indígenas, dos tradiciones prehispánicas diferentes que explicarían hasta la actualidad las diferencias de carácter y diferencias también en unión y en el tipo de sociedad que constituye la sierra y la costa norte. Este es un discurso que progresivamente se ha ido apropiando por parte de la élite lambayecana para establecer esta diferencia, para reinterpretar esta diferencia entre costa y sierra, ya no en términos de oposición indígena-hispánico, sino en términos de oposición entre dos presuntas tradiciones prehispánicas distintas que habrían generado dos tipos de sociedades distintas en la actualidad. En términos prácticos, la reapropiación y esta creación de nuevos discursos regionales se produce o tiene consecuencias como, por ejemplo, la creación de una nueva topografía simbólica en las ciudades. Todas las ciudades de la costa norte, sobre todo todas las ciudades de Lambayeque, se han llenado ahora de monumentos que hacen referencia a esos momentos de creación de la identidad regional en el momento prehispánico.
ha emergido el relato del desembarco de Nailam como una suerte de mito fundacional de la lambayequeidad. Y en todas las ciudades han aparecido estas estatuas, como las que nos mostró antes Ignacio. Esta también es del Paseo de Ortuque, pero hay otras muchas, todos ustedes la conocen, en el Lambayeque. De tal manera que lo que tenemos ahora es una nueva topografía simbólica de las ciudades, en las cuales queda inscrita en el paisaje urbano este nuevo relato de identidad colectiva. Además, se crean pequeños rituales de afirmación de la identidad colectiva, como por ejemplo esto que se ha convertido en una tradición en Lambayeque, que consiste en las visitas al Museo Brüning, al Museo Brüning, donde está este mural que representa el desembarco de Nailam, y donde van todos los colegios de primaria y secundaria en una visita anual o un momento de su graduación para hacerse la fotografía frente al desembarco de Nailam. Son estos pequeños rituales que poco a poco van haciendo que permeen estos nuevos discursos de identidad colectiva. Se ha producido además también una suerte de ritualización de las actividades cívicas y políticas. Ahora es muy habitual que en muchas de las actividades cívicas aparezcan diferentes personajes interpretados y caracterizados como personajes prehispánicos. Lo interesante de este tipo de actividades es que, como ustedes pueden ver en estas imágenes, no están pensadas para el turista. No se trata de una escenificación para el visitante. Si pueden ver en esta imagen que les he traído acá, la inmensa mayoría de los espectadores son los propios lambayecanos. Es decir, se trata de un ritual de construcción y afirmación de la identidad hecha por personas de la costa norte para personas de la costa norte. Una ritualización más que una escenificación para el turismo. En paralelo a este discurso surgido entre las élites políticas lambayecanas para afirmar su diferencia frente a otras partes del país, creo que es interesante destacar cómo también ha aparecido un segundo discurso que parte de lo arqueológico, pero que genera una narrativa diferente. Si en el primer caso teníamos una narrativa que construye un discurso de identidad regional, lo que ahora vamos a ver en este segundo discurso es cómo lo mochica también sirve como un resorte para pensar la identidad étnico-cultural. En este sentido, los antecedentes son anteriores al descubrimiento del señor de Zipán. Desde la década de 1960 y 1970 tenemos un conjunto de antropólogos, entre ellos el norteamericano Richard Shadel, que postula la idea de que los mochicas habrían sobrevivido en las zonas rurales lambayecanas. Los actuales habitantes de las zonas rurales lambayecanas serían en realidad los descendientes de los mochicas y serían ellos mismos mochicas. Esta idea de Richard Shadel se desarrolla a través del concepto de quística. El concepto de quística lo que señala es que cada cultura tiene un conjunto de relaciones particulares entre lo humano, lo sobrehumano y el mundo natural. Y que es en este conjunto de relaciones particulares entre lo humano, lo sobrehumano y el mundo natural en el cual se pueden percibir esas continuidades de larga duración. Shadel, por ejemplo, lo ejemplificaba en estas imágenes que les traigo acá de los caballitos de Totora. Ustedes pueden ver cómo los caballitos de Totora, en esta imagen que aparece al lado derecho abajo, forma parte del mundo simbólico lambayecano, forma parte también de las estrategias de generación de recursos y medios de vida desde la época prehispánica y sigue en la actualidad formando parte de las estrategias de medios de vida de la población lambayecana actual. Lo que nos decía Shadel es que estas continuidades profundas son las que arraigan las sociedades, que son estas continuidades profundas las que permitirían postular la supervivencia de los mochicas, más allá de que, por ejemplo, se hubiera perdido el idioma mochica. Entonces, los habitantes de las zonas rurales de seguirían siendo, desde el punto de vista de Shadel y sus seguidores, auténticos mochicas, y de lo que se trataría es de hacer que esa identidad emerja, que vuelva a surgir esa identidad. No de reinventarla, sino de destaparla de alguna manera, hacer que se pierda la vergüenza de mostrarse como mochica, de mostrarse como indígena. Y precisamente a lo que habrían contribuido los descubrimientos arqueológicos con todo su esplendor, con toda su relevancia internacional, es hacer factible ese proceso de perder la vergüenza de mostrarse como indígena. Habría sido a partir del año 2000 cuando este conjunto de teorías basadas en el antropólogo Richard Shadel iban a arraigar en un conjunto de pueblos de Lambayeque y se van a comenzar a desarrollar iniciativas de puesta en valor de la identidad mochica y de redescubrimiento de la identidad mochica. Este es esencialmente un movimiento rural
que ocurre en varios pueblos, que a diferencia del discurso regional no se centra en las grandes capitales, sino sobre todo en zonas más alejadas, y que va a tener un ámbito central de difusión en la escuela, entre otras cosas porque buena parte de los seguidores de Shadel son maestros. Un gran número de maestros lambayecanos van a volcar su activismo durante los años 2005, 2010, 2012 en recuperar esas tradiciones mochicas, o mejor dicho, en intentar lograr lo que desde su punto de vista era que los habitantes y los niños y los jóvenes de estos pueblos lambayecanos perdieran la vergüenza de autorreconocerse a sí mismos como indígenas mochicas. Vamos a encontrar este tipo de aulas mochicas desarrolladas por estos docentes. Vamos a encontrar también un proceso de intento de recuperación del idioma mochica. Esto daría para una presentación en sí misma completa, porque en realidad es un proceso muy complejo y muy polémico. Como todos ustedes saben, el idioma mochic desapareció a finales del siglo pasado, a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y lo que tenemos es un conjunto de unas poquitas grabaciones, sobre todo lo que tenemos es algunos vocabularios. Vamos a encontrar desde la década de 1990 y más desde la década de 2000 y 2010 varios intentos de recuperar el idioma mochic y reintroducirlo en las escuelas. Reintroducirlo en las escuelas, por supuesto, no como lengua hablada, sino como una suerte de lengua ritual, en el cual se hacen saludos en mochic, se hacen presentaciones en mochic y luego se sigue hablando en castellano. Pero comienza a utilizarse el mochic como esta suerte de lengua ritual que sirve como marcador cultural dentro del proceso de recuperación étnica. Otro de los mecanismos que va a seguir este proceso de recuperación de identidad étnica van a ser los concursos de belleza, los concursos de Iñikuk Mochic o Señorita Mochic. Ustedes saben que en toda la costa norte del Perú este tipo de concursos de belleza son muy populares y desde la década de 2000 lo que encontramos es que los antiguos concursos de Señorita Primavera muchas veces se reciclan en concursos de Iñikuk Mochic o Señorita Mochic. La Señorita Mochic ideal junta belleza física junto con también orgullo de identidad. Entonces, buena parte de los concursos se comprenden también pruebas de habilidad en el manejo del idioma, pruebas de habilidad en el trenzado de algodón nativo, etcétera, etcétera. Este tipo de concursos se van a hacer muy populares aproximadamente entre 2005 y 2015 en muchos de los pueblos de Lambayeque y continúan en algunos casos realizándose hasta la actualidad. Junto con las escuelas y la recuperación del idioma, van a ser el tercer vector de este movimiento de redescubrimiento de identidad étnica mochic. El resultado va a ser la constitución de un conjunto de localidades que se denominan a sí mismas como pueblos mochicas. Pueblos mochicas que realizan actividades, lo que se llaman reencuentros étnicos, en diferentes momentos del año y que tratan de insertarse a sí mismos dentro de procesos mayores de reconstrucción de identidades étnicas en el Perú. Para ir terminando entonces la presentación, yo me quedaría con tres conclusiones. En primer lugar, las cosas no salieron como se pensaba. Lambayeque no se convirtió en el gran foco atractor de turistas extranjeros que se pensaba hacia el año 2000 que podía ser. No llegó a hacerle la competencia a Cusco en cuanto a turismo internacional, pero sin embargo ocurrieron muchas cosas inesperadas. Ocurrieron muchas cosas inesperadas en términos de recreación de identidades étnicas y de identidades regionales y en términos de apropiación de los descubrimientos arqueológicos como un recurso y un resorte para pensar la identidad colectiva. Esta función de los descubrimientos arqueológicos que se puede analizar en muchos otros países de la región, en México también, en Guatemala, y en el caso peruano el caso emblemático es Cusco, pero también en la costa norte, es el tema que he trabajado en el libro que les presenté antes, Señores del Pasado, en el que ustedes van a encontrar diferentes ejemplos. Hay que decir además que estos no son discursos unívocos. Yo he presentado acá para tratar de sintetizar un discurso de identidad regional y un discurso de identidad étnico-cultural, pero muchas veces en la práctica cotidiana, en la práctica real sobre el terreno, estos dos discursos aparecen fusionados o aparecen formas mixtas, en lo cual lo étnico-cultural se mezcla también con elementos de orgullo regional y de orgullo nacional. Finalmente, quiero señalar dos límites en lo que he venido contando, que creo que son importantes. Por un lado, si bien este proceso se ha realizado en toda la costa norte, como me observó el profesor Rafa Oveja Centeno,
en un evento anterior que tuvimos hace un par de años, se da sobre todo en Lambayeque, mientras que en Piura y en La Libertad, por razones que serían muy largas de conversar, no se ha producido con la misma intensidad. Es un proceso sobre todo lambayecano y dentro de Lambayeque focalizado en algunas localidades mucho más que en otras. Y en cierto modo es también un proceso inconcluso. Inconcluso en el sentido de que el apogeo de esta reapropiación de lo mochica como vector de identidad regional o vector de identidad étnico-cultural se desarrolló sobre todo entre 2005 y 2015. Desde 2015 pierde un poco de fuerza, pierde un poco de intensidad este proceso. Ya antes de la pandemia se encontraba en un momento de reflujo. Y no sabemos qué va a ocurrir después de la pandemia. No sabemos qué va a ocurrir en los próximos años, si se va a retomar este discurso de construcción de una identidad regional y de construcción de una identidad étnico-cultural basada en lo mochic, o si las dinámicas políticas y culturales de la región van a ir por otro lado. Esto era lo que quería comentarles. Les invito a continuar el debate y, por supuesto, a seguir discutiendo estos temas. Muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias, Raúl. Ha sido una excelente contraparte y continuación de la presentación de Ignacio. Ahora tenemos dos expositores que van a discutir un poco las ponencias de cada uno. Ambos son miembros del grupo de investigación Escucha, Espacio, Historia y Cultura en los Andes, de la PUC y el Instituto Ribagüero. El primer discutor es Rafael Vega Centeno, es licenciado en Arqueología por la PUC, doctor en Antropología por la Universidad de Arizona, Tucson. Ha sido profesor de la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y director del Programa de Humanidades de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. En la actualidad es profesor principal del Departamento de Humanidades en la PUC. Ha dirigido proyectos de investigación sobre las primeras sociedades complejas del Valle de Fortaleza Paramonga y sobre las poblaciones tardías de la cuenca sur de Dianamayo en Ancash. En la actualidad viene dirigiendo investigaciones sobre la ocupación de la cultura Lima en el complejo arqueológico de Maranga. Adelante, Rafael. Gracias, muchas gracias, Marta. Buenas noches con todos. Es realmente un gusto tener a Ignacio Raúl con nosotros. Yo voy a hacer unas reflexiones casi estrictamente arqueológicas y espero no ser muy aburrido, pero creo que le vamos a encontrar sentido porque primero quería mencionar que yo me enteré de Zipán cuando el año 87 estaba en aula, todavía en esa época en mi primer año dentro de la carrera de arqueología, y llegó el entonces joven profesor Carlos Helera agitado al salón diciendo: no saben lo que ha encontrado Walter. Y bueno, sí, todo lo que contaba con los ojos medio desorbitados hacía notar que era algo importante y inclusive en ese momento nadie podía prever todo lo que iba a venir después. Yo quiero resaltar, como dije antes, un aspecto de los hallazgos de Zipán que a veces es un poco soslayado, y es qué imagen teníamos de lo que era la cultura mochica antes de Zipán. Algo que todos en algún momento hemos estudiado era que la cultura mochica tenía su centro en los valles de Mocha y Chicama. Y dentro de ya las explicaciones arqueológicas se hablaba de Moche como la capital de la cultura mochica, y se asumía que Mochica era un estado conquistador que desde el Valle de Moche había ido conquistando hacia el sur, primero Virú, y había llegado después hasta el Valle de Nepeña, y por el norte había comenzado conquistando el Valle de Jequetepeque, y en una segunda ola expansiva había llegado hasta Piura. Entonces, en este paradigma que se consolidó a lo largo de todo el siglo XX, la región de Lambayeque
resultaba ser algo así como una provincia marginal de este gran estado expansivo mochica. Y en esa provincia marginal aparece el hallazgo de Zipán, ¿no? Entonces, salvo que en esa época ya existiesen funcionarios corruptos que hicieran enriquecimiento ilícito, era un poco raro encontrar un funcionario de una provincia marginal con esa cantidad de riqueza. ¿Qué ocurrió? Aparte de todos los museos que mencioné, de todos los hallazgos, la década del 90 es una década donde hay muy importantes eventos académicos donde se vuelve a pensar lo mochica. Y se crea, y esto es quizás lo que sobre todo quiero poner en relieve, se crea un nuevo paradigma, ¿no? Es un paradigma donde lo mochica deja de ser una cultura uniforme, con fronteras marcadas como si fuera una nación, con un estado y una capital, y se empieza a ver como más bien un universo bastante más diverso, ¿no? Primero se pensó, hay un mochica del norte y un mochica del sur, y ahora yo no soy especialista en mochica, pero leo y escucho a algunas y algunos colegas señalar que quizás habría que hablar de todo un mosaico de mochicas, casi un mochica por valle o hasta varios entidades políticas mochicas compartiendo un mismo valle, como una suerte de gran terreno donde habrían muchos reinos, señoríos autónomos entre sí en una constante interacción, por lo cual hay un universo simbólico ideológico compartido, pero donde aquí viene lo interesante, es posible captar entre ellos diferencias, singularidades, autonomías. Y es por eso que los edificios públicos y la iconografía en los edificios públicos es similar estilísticamente en Moche, en comparación a Pañamarca o en comparación a Zipán, pero no son iguales, porque estamos hablando de centros de poder autónomos entre ellos. Y esto ha abierto unas posibilidades para entender ese pedazo de la historia prehispánica como algo mucho más dinámico, ¿no? Porque con esa tendencia muy del evolucionismo del siglo XX, de ver estos grandes estados expansivos, la historia se ve un poco estática, ¿no? Una vez que ya está el Estado controla todo, la gente está sometida, la política se reduce a un mandar y obedecer, hasta que venga un Estado más fuerte y se tumbe al Estado de turno. En cambio ahora no, con todo este nuevo paradigma estamos obligados a pensar en otras alternativas, dinámicas de negociación, alianzas, guerras, conflictos, cooperaciones, y que eso puede cambiar en el tiempo y que, por ejemplo, en un siglo puede ser que uno de estos centros sea el más poderoso, pero 20 años después es otro. Hemos pasado hasta cierto punto de prefigurarnos a la Mochica como pensaríamos en, no sé, pues, ¿no? En Egipto, con su centro y su expansión, a pensar en los mochicas más como los griegos, ¿no? Con un montón de ciudades-estado o entidades políticas autónomas, compartiendo un universo cultural, pero por otro lado, en una intensa interacción donde pueden haber cooperaciones, alianzas, guerras, intrigas y, y muchos cambios políticos a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso, no sé cuánto de eso hubiera sido posible sin el hallazgo de las tumbas de Zipán, ¿no? Allí es donde yo veo una trascendencia fundamental en este hallazgo, en cómo nos exigió cambiar de manera radical la manera como pensábamos el universo cultural mochica, ¿no? Yo prefiero quedarme ahí cerrando esa idea. Muy bien, muchas gracias. Muy, muy clara la idea. Ahora pasamos a los comentarios de Teresa Vergara. Ella es historiadora, doctora por la Universidad de Connecticut en Estados Unidos y licenciada también en historia por la PUC. Ahora es docente en el Departamento de Humanidades, la sección de historia en la Católica,
y coordinadora académica del programa de Plan Adulto de Estudios Generales Letras de la misma universidad. Es especialista en historia social, historia de la población indígena y etnohistoria. Tiene varios artículos publicados sobre los temas de su especialidad en revistas peruanas y extranjeras, y en la actualidad se encuentra preparando un libro sobre la formación y consolidación de la élite indígena del barrio de San Lázaro en Lima durante el periodo colonial. Ok, ahora Teresa, te dejo la palabra. Bien, bueno, muchas gracias, Marta. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan esta noche, ¿no? Y en particular, tanto a Ignacio, y agradecer, ¿no?, a Raúl, ¿no?, el que haya aceptado la invitación también para presentar, ¿no?, su larga investigación, porque en realidad ya tiene mucho tiempo, ¿no?, investigando este tema que, como decía en un principio Marta, nos va a ayudar, ¿no?, a repensar, ¿no?, lo que es uno de los temas, ¿no?, del grupo de investigación, ¿no? Bien, en realidad sobre el tema que ha presentado Raúl hay varios puntos en los que se podrían comentar, porque realmente es muy interesante ver, ¿no?, cómo es que un trabajo arqueológico que llega a tener una influencia tan grande como para incentivar, ¿no?, la construcción de una identidad colectiva y recuperar, ¿no?, como nos mostraba Raúl, recuperar una identidad que recoge, ¿no es cierto?, una manera, diríamos, de ser y de identificarse, ¿no?, desde el periodo prehispánico, con formas, ¿no?, que luego se van a reelaborar y se van a retomar, ¿no?, para justamente permitirles tener, ¿no?, una posición y de alguna manera, ¿no es cierto?, principalmente a las élites, convertirse en interlocutores, ¿no?, con las élites que están, ¿no es cierto?, en Lima, ¿no? O sea, tener una posibilidad, ¿no es cierto?, ante este contexto de cambio que se está dando en 1990, luego este proceso de alguna manera, ¿no es cierto?, de ir perdiendo importancia los partidos políticos, la posibilidad de ir construyendo también, ¿no?, espacios para que grupos regionales puedan tener una mayor presencia también, ¿no? En ese sentido, en realidad yo más que comentarios tengo preguntas para Raúl que me gustaría que él aborde, porque me parece muy interesante, por ejemplo, pensar el caso, ¿no es cierto?, de estas élites, cómo es que digamos, van a empezar a tratar de tener una presencia, van a vincular su identidad a partir, ¿no es cierto?, de un poco la imagen que se construye sobre el señor de Zipán, ¿no?, y lo que él, al final de cuentas, representa. Esta idea, ¿no?, que revisando justamente los trabajos de Raúl, y que claro, por la presentación que ha tenido que ser tan corta, en este caso no ha podido mencionar, por ejemplo, esta identidad de élite emprendedora, ¿no?, que es realmente un elemento bien importante, ¿no?, para de alguna manera, digamos, contrastar con otras élites, ¿no es cierto?, en otras partes del país, ¿no? Ahora, yo en realidad quisiera saber, ¿no?, si estas élites de la costa norte que se van, digamos, fortaleciendo y teniendo además éxito, ¿no es cierto?, económico, están construyendo de alguna manera su identidad en contraposición
con la élite limeña, están construyendo su en contraposición con otras élites, ¿no? Porque esta idea, ¿no es cierto?, del emprendedor, que es una imagen, ¿no es cierto?, que sigue siendo muy potente hasta ahora, va a ser uno de los elementos, ¿no?, constitutivos justamente de esta identidad, ¿no? En realidad, este trabajo que realiza Raúl rastreando justamente el impacto, ¿no es cierto?, del hallazgo del señor de Zipán y las consecuencias que ha tenido, en realidad tiene muchísimos niveles, ¿no? Y muchísimas, digamos, formas desde el cual se le puede mirar, ¿no? Pero él hablaba también de la vinculación, ¿no es cierto?, desde este otro lado, digamos, que había empezado un poco antes, justamente con la influencia, ¿no?, de Chadel y la antropología, ¿no? Y digamos, por un lado, ¿no?, había sido este buscar, ¿no?, la recuperación, ¿no?, de una identidad mochica que estaba ahí y que estaba más bien en la población rural, ¿no? Y no en realidad que había desaparecido, sino que se había mantenido, ¿no es cierto?, a través justamente de estas poblaciones rurales, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, yo pensaba, ¿no?, si había también ahí una suerte, él nos decía al final, ¿no es cierto?, que había más bien no dos grupos contrapuestos, sino más bien había discursos que se mezclan. Sin embargo, yo pensaba en la señorita Muchik, ¿no? Y si en realidad también estas señoritas Muchik son principalmente o pertenecen, ¿no es cierto?, a algún sector rural, o en realidad son mujeres también urbanas, ¿no? O sea, cómo es que se está dando, quiénes son, ¿no es cierto? Y si hay algunos otros elementos ahí detrás que se puedan también señalar, ¿no? Que me parecería importante. Y solamente para terminar desde la mirada, ¿no es cierto?, de la historia, es que en realidad se han hecho muchísimos trabajos también sobre la costa norte, sobre Lambayeque, sobre la libertad, desde la historia para el periodo colonial, que sin embargo, al parecer no han tenido un impacto, ¿no es cierto?, en estos discursos, y es algo que a mí me llama muchísimo la atención, y pensaba, ¿no?, y eso es una pregunta que te quisiera hacer, Raúl, si en realidad esta mirada de lo colonial, ¿no es cierto?, como lo que invisibiliza o hubiera ocultado de alguna manera esto como chica, si puede haber sido pensado así, para que no hayan tenido el impacto estos trabajos, porque básicamente, ¿no es cierto?, tú analizas lo arqueológico y lo antropológico, pero lo histórico se queda un poco fuera, porque efectivamente al parecer no aparece, ¿no es cierto?, en esta, como el insumo para crear estos discursos, ¿no? Bueno, y ahí me quedo, ¿no? Y felicitaciones, la verdad que tu trabajo me encanta. Ok, muchísimas gracias, Teresa. Yo creo que mejor dejamos un par de minutos que Raúl responde a esas preguntas y luego pasamos a una ronda de preguntas para Ignacio desde el chat. Entonces, Raúl, por favor, brevemente. Sí, gracias, Marta. Voy a tratar de contestar algunas de las cosas que ha señalado Teresa. Gracias, Teresa, por tus comentarios. Efectivamente, creo que esto daría para un debate bien largo y para una conversación mucho más prolongada de lo que podemos tener hoy, pero algunas ideas. A ver, cuando yo hablo de que la mochica sirve para informar y como resorte para un discurso de identidad regional, es bien importante tener claro que en este sentido no estamos hablando de un discurso étnico-cultural, es decir, no se trata de que la élite lambayecana se piense a sí misma como indígena. Al contrario, este discurso lo que plantea es la existencia de un sustrato cultural. La mochica sería una suerte de sustrato cultural que habría determinado que la sociedad lambayecana tuviera un carácter distinto. Un carácter distinto que se ve en cosas como, por ejemplo, efectivamente el emprendedurismo. Y entonces se resaltan los elementos de la cultura mochica que coinciden con ese proyecto político y económico que ya tiene previamente la élite. Así, por ejemplo, cuando tú vas a hablar con
personas de mayor nivel económico o político en Lambayeque, sobre todo en la época en la que yo hacía más trabajo de campo, lo primero que te van a decir de la cultura mochica es que la cultura mochica eran comerciantes, comerciantes a larga distancia. A diferencia de los andinos que eran agricultores, los mochicas eran sobre todo comerciantes. Entonces, se resalta esta existencia de una cultura indígena de sustrato prolongada en el tiempo, distinta de lo andino, una suerte de sustrato que estaría explicando hoy por qué en la costa norte hay un proyecto de país distinto que en la sierra. Y en este sentido, enlazando con lo otro que ha señalado Teresa, no se trata, o no se trataba desde mi punto de vista, tanto de un discurso para enfrentar a la élite de Lima, como un discurso para postular un determinado proyecto de país. Un determinado proyecto de país que tiene que ver con el librecambismo, que tiene que ver con la agricultura de exportación, que tiene que ver con el comercio, y que se oponía, o que en la mente de esta élite se opone a otro proyecto del país que tendría su sede en la sierra, que sería un proyecto más proteccionista, un proyecto más vinculado con lo indígena, con lo rural, con el campo. Entonces, más que para confrontar con Lima, de lo que se trata es de legitimar, apelando al pasado, un discurso, un proyecto de país en el presente. Esta apropiación de lo mochica explicaría por qué la costa norte es distinta y tiene un proyecto político distinto y un proyecto de país distinto del que tienen, por ejemplo, en Cusco. Sería este tipo de apropiación de las élites el que se haría. Y es bien interesante, y con esto termino, Marta, ver que detrás de esto hay un proceso exactamente al contrario del que ha señalado Rafo en el campo académico. Rafo nos ha dicho que el descubrimiento de Zipán nos llevó a descubrir un mundo mochica que era mucho más matizado y complejo, casi como un mosaico. Y en realidad, en el discurso étnico, en el discurso político de apropiación del pasado prehispánico, lo que tenemos es todo lo contrario, es una hipersimplificación de los mochicas, una hipersimplificación de los mochicas a partir de 3 o 4 rasgos emblemáticos que son de los que se apropia la élite para construir este discurso de identidad regional. Y creo que esta respuesta ha provocado más preguntas todavía, pero lo dejamos ahí por un minuto. La primera pregunta que llegó en el chat era, me parece, para Ignacio, y es sobre, bueno, él creo que lo ha leído ya, pero lo voy a leer para el público. Hace poco vi anunciada una ponencia del doctor Guamán de la Cayetano sobre sus estudios en arqueopaleontología a la hora de determinar la domesticación del maíz en la costa norte. Entonces, quiere saber si se han hecho trabajos palinólogos para estudiar polen en Zipán. Y bueno, siguiente, alguien hizo una pregunta sobre la datación del señor Zipán, que quizás puede responder también. Y finalmente, la segunda pregunta de Nicolás Delgado fue: con un nuevo congreso a la vuelta de la esquina, existen proyectos de ley importantes para la arqueología y mochica en particular, perdón. Entonces, si podrías, por favor, Ignacio, responder a esas preguntas de la manera que te parece. Bien, sí, muchas gracias. Bien. Bueno, el tema de la palinología, del estudio de polen, es un estudio aparte. Generalmente eso lo emprenden arqueobotánicos. Hay uno muy bueno en la Universidad de Trujillo, Víctor Vázquez, quizás buscando ese nombre puede encontrar algunos estudios sobre maíz. Víctor es especialista en maíz, Víctor Vázquez, y él ha trabajado con varios proyectos de larga data. Huaca la Luna, que tiene un fondo de inversión mucho más grande, sostenido, y ha trabajado en áreas muy grandes, domésticas sobre todo, ha podido registrar con mucha claridad pues toda esa evolución del maíz, que la conoce muy bien Víctor Vázquez. En la época mochica, el maíz está totalmente domesticado, eso se ve en la cerámica, se ve, ¿no? Sobre todo en las fases finales, y en la cultura lambayeque, sobre todo, los temas de maíz, de Dios del maíz, son bastante recurrentes. Ahí no hay mucho misterio, no hay creo, mucho que descubrir, salvo la variación, ¿no? Los tipos de mejoras genéticas que se hicieron ya en la época mocha. Lo interesante sería ver el origen. En Ventarrón, en 4000 años de antigüedad, hay granos de maíz que Víctor Vázquez los ha identificado. O sea, estamos hablando de la época de Caral, ¿no? 4000 años de antigüedad, para no decir antes o después de Cristo. Entonces, estamos hablando pues de una domesticación gradual de un producto que al final
se va a convertir en la bandera de la agricultura, quizás ya en el formativo, ¿no? Entonces, yo me imagino, es una hipótesis, hay que corroborarla, que si vemos maíz en Ventarrón, estas dentaduras de Cupisnique, las cabezas tomadas de los cabellos como si fueran cabezas de maíz, ¿no? Podrían ser una iconografía alusiva a la introducción y a la agricultura extensiva del maíz. Tiene que marcar, como en Mesoamérica, tiene que haber un marcador iconográfico para esa gran revolución de la agricultura que significa una introducción a gran escala del maíz, eso sí. Entonces, claro, hay que investigar contextos que sean domésticos o tener la suerte de cruzarse con contextos con granos de polen, porque del maíz queda muy poco, las corontas se usan como combustible, las cañas se come el ganado, ¿no? Entonces es muy difícil encontrar realmente el vestigio del maíz. En las tumbas de Zipán no son espacios domésticos, por lo tanto es muy difícil. Hay almidón en las vasijas, por lo tanto había chicha de maíz. La segunda pregunta era sobre el tema del Congreso a la vuelta de la esquina. Bueno, creo que las políticas de desarrollo, justamente lo que Raúl explicaba, esa búsqueda de crear otro polo, han sido más, no sé, con Cipán las gestiones se hicieron, pues, como digo, sin mucha burocracia en institución, fueron emprendidas por, ¿no? Como decía Celso Prado, un par de locos. Entonces, finalmente con mucho empuje, con mucha presión con el Congreso se logró. Lo que vemos con la inversión del Estado es que se diluye, ¿no? En proyectos que muestran casi lo mismo. Entonces, ¿cómo se pretende atraer al turista que ya vio Zipán si no existe otro hallazgo o si las investigaciones no son sostenidas? O sea, en el norte habría que generar unos programas de investigación con una inversión gigantesca para poder sobre todo proteger luego la excavación, porque son estructuras de barro, o sea, una vez que se descubren hay que buscar cómo taparlas. El caso emblemático es Ventarrón, el mural más antiguo de América, incendiado totalmente porque le pusieron un techo de plástico, porque lo cambiaron, no sé bajo qué negociación, un techo inflamable, ¿no? Entonces, si las cosas se hacen así, sería mejor que no se hagan, ¿no? Lo complejo sería tener un equipo técnico que sea capaz de pensar a una escala real lo que debería ser la inversión y la programación, el plan estratégico para lograr una arqueología en el norte que sostenga programas continuos, ¿no? Por ejemplo, Pampa Grande no se ha rascado ni la superficie. Y no solamente lo Mochica, yo pienso que la fortaleza estaría en mostrar secuencias completas, lo Cupisnique, lo Chavín, con esos murales que les he mostrado en la costa y estos templos, por ejemplo, en la sierra, ¿no? Podrían articular un turismo realmente a una escala extraordinaria. O sea, templos de esa época, como Huaca de los Reyes, como lo que he mostrado en Coyut, que apenas se han develado una de las últimas fases, porque detrás hay más y deben haber tumbas fabulosas, no se ha ni siquiera pensado en eso. Entonces estamos concentrados en desarrollar una cosa muy vaga, ¿no? Entonces yo veo que la inversión del Estado es mínima, no hay ningún criterio técnico, no hay ningún programa, digamos, pensado desde pasa un poco lo de siempre, ¿no? Los programas se hacen desde Lima, se trabajan en función a un ministerio que no trabaja con el otro, no está turismo y cultura trabajando juntos, y educación también, porque son plataformas finalmente educativas, ¿no? Entonces, se necesita, creo, la fuerza y la seriedad, bueno, sin los excesos que cometió México, ¿no? Prácticamente convertir en un Disneylandia. Y bueno, y hasta ahora lo siguen haciendo. O sea, en México hay municipios que se pelean la puesta en valor de un monumento que está metido en la selva para poder ampliar. O sea, eso pienso que funciona siempre y cuando haya, digamos, haya habido una fuerza, un impulso o una gran inversión a la escala de de ese tipo de manifestación. Como digo, esos templos hay que taparlos, hay que mostrar investigación además permanente para atraer permanentemente turistas. Tumbas hay muchísimas, aún por descubrir, y como digo, sobre todo del Cupisnique, que no se conoce nada, ¿no? O sea, ¿dónde hay un museo Cupisnique en toda la costa norte? Esa sería la pregunta. Los planes deberían impulsarse hacia eso. Bueno, muchas gracias. Lamentablemente no creo que tiempo nos va a dar para responder a todas las preguntas. Los he copiado y las voy a hacer llegar a los expositores.
Creo que ambas presentaciones han provocado diversos temas, tanto sobre cómo escogemos vocabulario para hablar de periodos prehispánicos, cuáles son los beneficios de redescubrir y promocionar identidades regionales. Hay millones de interrogantes que podemos hacer en ese momento. Sin embargo, se nos va a cortar el tiempo en 1 o 2 minutos. De parte del grupo de investigación Escucha y el Instituto Ribagüero, agradezco a los ponentes, agradezco al público. Muchas gracias por todas las preguntas y por todos los comentarios. Estamos copiando todos. Buenas noches. Muchas gracias nuevamente a nuestros ponentes en el día de hoy. Esperamos poder seguir contando con su valioso apoyo en futuros eventos. A quienes nos han seguido y participado desde esta sala Zoom y desde el Facebook Live, gracias también. Y los y las invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, así como también a visitar nuestra página web. Muy buenas noches a todos, a todas y felices fiestas patrias en este año del Bicentenario.